Bienvenidos al programa número 53 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inmaurti de Saracho desde Madrid en RSC Radio Internacional. Bueno, una semana más, pero sobre todo estrenamos mes de mayo porque hoy es día 1. Así que vamos a disfrutar del mes de mayo, de lo que nos vaya llegando, que seguro que van a ser cosas buenas. Y si nos viene algún obstáculo, pues ya sabéis que tenéis esas grandes herramientas que os voy dejando para que las podáis utilizar. ¿Qué tal os ha ido con las meditaciones, todo lo que os ha comentado mi queridísima amiga Aurora? Bueno, seguro que muy bien. Espero que hayáis disfrutado de todo lo que os ha contado, porque creo que la ley del espejo, la búsqueda del amor, creo que es todo muy importante poderlo integrar en nosotros mismos. Os preguntaréis esta semana de qué voy a hablar. Bueno, estábamos con las máscaras de Lego, si recordáis. Os estuve hablando de la primera máscara, del miedo, luego de la vergüenza. Y os dije que hay 21 máscaras del ego. Entonces vamos a ir viendo cada máscara, qué técnicas se pueden usar, cómo podemos identificar esa máscara en nosotros mismos. Os va a ayudar mucho en vuestro día a día. Esta semana os voy a hablar de la máscara el orgullo. Deciros que esta máscara del ego se manifiesta muchas veces como arrogancia, otras veces como resistencia a pedir ayuda, pero comentaros que este orgullo siempre está ahí, porque muchas veces, no sé si os habréis dado cuenta, que nos separa de nuestra auténtica humildad y conexión con los demás. Os voy a definir cuál es el propósito del orgullo, cuál es esa definición y propósito de esta máscara del ego. Comentaros que el orgullo, cuando está equilibrado, porque muchas veces puede estar equilibrado y otras veces no, entonces, cuando está en ese equilibrio, puede ser positivo porque sinceramente nos va a ayudar a reconocer nuestros logros y también nos va a mantener una vibración más alta a nivel de autoestima. Sin embargo, cuando es negativo, pues cuando realmente nos domina en nuestra vida, realmente el orgullo pues nos puede llevar a compararnos con los demás, a competir, bueno, más yo diría el competir constantemente, el querer a lo mejor pisar a la otra persona, pero sobre todo es muy importante que lo que nos va a hacer es desconectarnos de nosotros y de los demás. Os preguntaréis cuáles son esos síntomas del orgullo. Así que ir corriendo a coger un papel para ir apuntando los síntomas de esta máscara del ego, del orgullo. Deciros que el primer síntoma de estas personas que son orgullosas tienen mucha dificultad para pedir ayuda, ya que creen que cuando piden algo o piden ese apoyo, esa ayuda, ellos piensan que es una señal de debilidad. No sé si os ha pasado alguna vez, por ejemplo, en el trabajo. Yo, por ejemplo, sé de personas que no piden ayuda porque prefieren hacerlo ellos mismos, porque si no luego tardan más en explicárselo a otra persona, prefieren ellos investigar. Entonces, ¿os ha pasado alguna vez a vosotros? Otro de los síntomas que yo os diría es que son personas que reaccionan mal y se sienten atacadas cuando realmente reciben comentarios críticos, incluso muchas veces si son constructivos.
Y yo aquí os pregunto, ¿cómo reaccionáis vosotros cuando os hacen alguna crítica? ¿La veis como algo constructiva? ¿Os sentís realmente atacados? Otro de los síntomas es que son personas con un gran sentido de superioridad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tienden a creer que son mejores que los demás. Y eso realmente lo que puede llevar es a menospreciar las opiniones o logros de otros. ¿Os sentís así? Otro síntoma sería la falta de empatía. Otro también muy importante es la necesidad y constante de reconocimiento. Estas personas siempre lo que hacen es que suelen buscar el ser valorados, el ser reconocidos, personas que buscan el centro de atención. Necesita que le digan cuáles son sus cualidades, qué bien lo han hecho, que por supuesto a todo el mundo nos gusta que tanto en el trabajo o como en cualquier situación, que nos digan realmente lo buenos que somos, ¿no? A veces esa palmadita en la espalda que nos gustaría que nos diera nuestro jefe y no lo recibimos. Entonces, pero yo aquí el consejo que os doy es que aunque muchas veces necesitemos esa validación y ese reconocimiento, lo primero que tenéis que hacer es que lo reconozcáis vosotros. Quien os dé la primera palmada sería vosotros mismos, que os deis cuenta que sois unos grandes profesionales y que si realmente cometéis un error, como ya he dicho en otros programas, de los errores se aprende. Entonces, primero, valoraros vosotros, porque si vosotros lo hacéis, la persona de fuera también lo verá. Las personas con esta máscara suelen también tener dificultades para reconocer sus propios errores y pedir perdón. ¿Y por qué? Pues ahora mismo os lo digo. Porque esas personas piensan que si reconocen sus errores y piden disculpas, están mostrándose su debilidad. Y no es así. Realmente muchas veces es bueno el ser vulnerable, el reconocer nuestros errores, el pedir perdón. Lo que pasa que muchas veces echamos la culpa fuera. Es que la otra persona mira lo que me ha hecho. Y tenemos que parar y mirarnos dentro y reconocer si realmente ha sido por nosotros mismos. No pasa nada por pedir perdón. Y no es ninguna debilidad. Otro punto que os diría es que son personas muy competitivas. Incluso les gusta destacar a toda costa, incluso en situaciones innecesarias. Son personas también que les cuesta aceptar otros puntos de vista, porque siempre tienen que tener la razón. Las personas orgullosas consideran muchas veces que el mostrar esas emociones o debilidades es algo negativo. Entonces, lo que hacen es que evitan ser vulnerables y compartir sus sentimientos. Yo de verdad que aquí os diría que el ser vulnerables no es ninguna debilidad. Somos personas, somos humanas. Y yo os animo a que no estanquéis esas emociones, sino que las expreséis, que habléis, qué es lo que os ha molestado, que aunque haya sido algo negativo con esa persona, decir cómo os sentís y expresarlo. Y también, como os he dicho antes, son personas que les gusta culpar a otros por sus fracasos, entonces les cuesta mucho asumir su propia responsabilidad cuando cometen un error.
¿Cuántas veces, no sé si os ha pasado, pero sobre todo en el trabajo, que intentamos cuando hemos hecho algo mal? Habrá personas que sí que sean responsables y reconozcan sus propios errores, pero no sé si os habréis encontrado a personas que no lo reconocen y lo que hacen es que echan la culpa a la otra persona. Es que tú no me habías dicho que ese documento tenía que añadir tal cosa. Es como se lavan las manos y echan la culpa a esa persona de que me tenías que haber transmitido mejor la información. ¿Os ha pasado alguna vez? Seguro que sí. No me cabe la mayor duda. Después de haberos comentado los síntomas, ¿habéis visto alguno que realmente hayáis hecho clic y digáis, pues eso, pues a mí eso sí que me pasa? O a lo mejor lo veis de vuestra propia pareja, o de un amigo, o de vuestra familia. Pues apuntar de esos síntomas para que podáis trabajarlos en vuestro día a día. Ahora os voy a dejar, hay dos tipos de cara a nivel del orgullo. Una cara sería el orgullo saludable y otro el orgullo tóxico. El orgullo saludable es desde una autoestima genuina y el orgullo tóxico sería desde el ego inflamado. Pero bueno, lo vais a entender ahora mismo porque el orgullo saludable, su propósito es el de fortalecer la identidad. Qué importante es el saber cuál es nuestra identidad, quién soy yo. También otro de los propósitos que tiene el orgullo saludable es que promueve la dignidad y también motiva a seguir creciendo. El otro tipo de orgullo que he comentado, que es el orgullo tóxico, su propósito oculto sería el de proteger una autoestima frágil. Otra de las cosas sería que el ocultar esas inseguridades profundas. Y lo vais a entender perfectamente con un ejemplo. Si no demuestro que soy el mejor, van a pensar que no valgo nada. ¿Qué os hace sentir cuando yo os digo esa frase? Porque seguro que en algún momento lo habéis pensado o lo habéis dicho. Pero os voy a poner otro ejemplo para que identifiquéis ese orgullo tóxico, ese ego inflamado. Por ejemplo, un jefe que niega un error en una decisión empresarial por miedo a perder autoridad, aunque eso perjudique a su equipo. ¿Cómo podéis trabajarlo, el orgullo? Cuando hayáis sacado todos esos síntomas, hayáis visto qué tipo de orgullo, si es el saludable o si es desde el ego, pues lo primero de todo para poder practicarlo es que practiquéis la humildad, que reconozcáis que realmente nadie es perfecto, todos somos imperfectos y tenemos mucho que aprender de los demás. Que evites realmente de verdad el compararte con los demás y que aceptes todas tus habilidades, todas tus fortalezas, pero también que aceptes esas debilidades, porque como ya dije en otros programas, somos luces y sombras. Y un ejemplo que yo os diría para que practiquéis esa humildad a nivel de esta máscara es que cuando os digan una crítica, yo el consejo que os doy aquí es que respondáis: gracias por decírmelo, le daré una vuelta, lo pensaré. Y el que contestes eso no es rendirte, es abrirte a crecer. Otra de las cosas que puedes hacer
para trabajar el orgullo es que aprendas a escuchar esas críticas constructivas y que no te las tomes realmente como un ataque, porque muchas veces nos tomamos como que somos malos, que mira lo que piensan de mí, como realmente que me está atacando la otra persona. Solo quiero que reflexionéis sobre esa crítica para que sepáis qué podéis hacer, que hagáis una autorreflexión, a ver qué puedes sacar de útil de esa crítica que te ha comentado para realmente sentirte tú mejor en tu crecimiento personal y que no te sientas en ningún momento amenazado. Porque esa persona que te quiere de verdad te lo va a decir para que evoluciones, para que crezcas, no para criticarte, ni juzgarte, ni amenazarte. De verdad, acepta esas críticas constructivas. Otra de las cosas que podéis hacer, que ya lo he dicho en los síntomas y quiero que lo tengáis en cuenta, es que, de verdad, aprender a pedir ayuda. La otra persona nunca va a saber si necesitáis esa ayuda, si necesitáis ese apoyo. A veces pensamos que es que porque esa persona no viene a mí y me ayuda, es que no son adivinos. Entonces, de verdad, reconoce cuando necesites ayuda, pídela. Y acéptalo, no pasa nada, no es un síntoma de debilidad. Acepta también la ayuda de los otros, ¿de acuerdo? Porque eso te va a hacer sentirte mejor también contigo mismo. Otro punto es que practiquéis esa empatía que os he comentado antes y os diréis, ¿cómo puedo practicar esa empatía? Pues lo primero de todo es poniéndote en el lugar de la otra persona y entender su perspectiva, sus sentimientos. Porque cuando te pones en los zapatos de la otra persona, yo os digo de verdad que vais a entender muchísimas cosas. Va a reducir, sobre todo, esa necesidad de sentirte de superior y vas a conectar más profundamente con los demás. Porque no sé si os ha pasado que muchas veces cuando queremos que esa persona haga algo, ay, mira, es que no he recibido un regalo por mi cumpleaños, por ejemplo, y entonces decís, es que ¿por qué no le ha salido? ¿Por qué no ha salido a comprarlo en un día tan importante? ¿Por qué no se lo dices? Él no es adivino. Por supuesto que le tendría que salir de él. Pero si no le sale, dile cómo te sientes. Oye, mira, me esperaba que te ibas a acordar de nuestro aniversario o de mi cumpleaños y no has tenido ni el simple detalle, ni siquiera me has dicho felicidades. Entonces, de verdad, hablar las cosas, decir cómo os sentís, no os calléis. Quiero también, otra de las cosas que vais a poder hacer es que reflexionéis sobre vuestras emociones y comportamientos. ¿Y cómo podéis hacer eso? Pues preguntaros si tu orgullo muchas veces está interferido en tus relaciones, en tu bienestar, que te hagas realmente un autoanálisis, porque os puedo garantizar que eso es clave para que detectéis esos patrones que tenéis en el comportamiento de ser orgulloso. Otro punto sería que reconozcáis y que aceptéis los errores. Es fundamental. Sobre todo que aprendáis a pedir perdón, pero desde una manera sincera, que soltéis ese orgullo, ¿de acuerdo? Porque eso os va a ayudar muchas veces a construir unas relaciones más sanas y más equilibradas. En el punto 7 os diría que aceptéis vuestra vulnerabilidad, que mostréis vuestras emociones, debilidades o dudas, que de verdad que porque mostréis esa vulnerabilidad no quiere decir que seáis débiles. Lo que sois auténticas.
y haceros esta pregunta. ¿Qué pasa si muestro que no lo sé todo? ¿Qué pasaría? Si realmente le dices a esa persona, pues mira, es que eso no lo sé. De verdad que la autenticidad os va a traer conexiones muchísimos más profundas y el orgullo lo vais a alejar cuando realmente sois auténticos con vosotros. Deja también de buscar la validación externa. Siempre estamos esperando lo que comentaba antes, el reconocimiento, la valorización de los demás. Enfócate de verdad en tu propio crecimiento y satisfacción personal. Eso te va a hacer subir tu propia autoestima. Otro de los puntos que para mí es fundamental, y lo he dicho en otros programas porque yo lo hago a diario, es que practiquéis la gratitud. ¿Por qué os digo que practiquéis esa gratitud? Porque os va a fomentar la humildad y te va a permitir ver el valor en los demás, pero también contigo mismo. Entonces, de verdad, reconoce y agradece lo que tienes, porque muchas veces siempre estamos buscando lo que nos falta. Y esas pequeñas cosas como tener una casa, tener una cama donde dormir, tener comida, tener luz, tener agua. De verdad que esas pequeñas cosas es de agradecer. Y como último punto, para que trabajéis esta máscara, es que aceptéis los diferentes puntos de vista. ¿A qué me refiero con eso? A que mantengáis vuestra mente abierta a las opiniones y las experiencias de los demás. Y que respetes y valores esas diferencias, que lo único que te van a hacer es ayudarte en tu propio crecimiento personal. Así que acepta esos puntos de vista, esos consejos y abre tu mente. Bueno, mis queridos oyentes, espero que esta semana podáis un poquito trabajar el orgullo, tomar conciencia en vuestro día a día qué tipo de orgullo tenéis. Si es más ese orgullo saludable que os hablaba o es un orgullo más tóxico. Que identifiquéis esos síntomas que hemos estado hablando y luego, cuando ya lo hayáis identificado, pues el que podáis ir practicando, como os he dicho ahora últimamente ya para cerrar, practicar esa humildad, aceptar esas críticas, el que pidáis ayuda, el que practiquéis la empatía, el que mostréis vuestras emociones y comportamientos, que pidáis disculpas, que aceptéis esa vulnerabilidad, que dejéis de buscar esa validación externa, que aceptéis esos diferentes puntos de vista y que practiquéis la gratitud. La semana que viene seguiremos hablando de esta máscara, porque os hablaré de cómo transformar el orgullo tóxico en una autoestima sana. Y luego también os daré técnicas para que podáis hacer. Así que daros un gran abrazo. Gracias por el haber estado escuchándome cada jueves desde aquí, desde Madrid. Se despide Inma Ortiz de Saracho, deseándoos todo lo mejor, toda esa felicidad que os merecéis. Y si alguna persona quiere contactar conmigo o tiene alguna duda de algún programa o de esta máscara del orgullo, que a lo mejor se bloquea, no sabe, que contacte conmigo en @Inma Ortiz Saracho, que para mí será un placer el poder resolverle cualquier duda que tenga al respecto. Y si no, también
que contacte con alguna persona de la radio y le puede dar mi contacto personalmente. Bueno, nos vemos pronto. Una semanita pasa rápido para poder hablar de ese orgullo tóxico y poderlo convertir en una autoestima sana. Un abrazo muy fuerte y un beso.